Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy, el evangelista Marcos, nos presenta una escena que no deja de sorprendernos cada vez que la consideramos. Y es cuando el Señor, Jesús, al atardecer, les dice a sus discípulos que vayan a la otra orilla, y ellos, dejando a la gente, se dirigen con el Señor en barca, acompañado por otras barcas, y en ese momento, en ese trayecto, una fuerte tempestad se desata en el lago. Las olas, dice el evangelista, rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Si tú has tenido alguna vez algún suceso marítimo o en algún lago grande, es algo que nos llena de agobio el ver el agua, ver la tempestad, ver la lluvia, ver esas olas que sobrepasan el tamaño de la barca. Seguramente sería una barca pequeñita, de madera, endeble, débil, y como el Señor, tú Jesús, siempre detrás de estos sucesos quieres enseñarnos algo. Siempre tienes algo que mostrarnos, algo que demostrarnos. Y aquí podemos ver cómo tus planes siempre encajan y siempre no es que sea una coincidencia el que hayas caído en esa tempestad, sino que tú lo tenías todo perfectamente previsto, como tienes todo previsto en nuestras vidas. A veces, Señor, podemos tener esas tempestades interiores o tempestades exteriores también, por problemas familiares, por situaciones de salud, por situaciones materiales que a ojos humanos sería más lógico que las resolvieras, que las arreglaras. Nos cuesta, Señor, trabajo entender por qué permites esas situaciones poco favorables. Y podemos caer en esa tentación de querer, Señor, que resuelva las cosas como a nosotros nos gustan, como nosotros consideramos oportuno. Y sin embargo, detrás de esos sucesos, esas tempestades con las que tú cuentas, quieres que seamos mujeres y hombres de fe sólida, de fe operativa. Y te pedimos ahora, en este rato de oración, de diálogo contigo, Señor, que nos aumentes la fe. Adauge nobis fidem, aumentanos la fe. De manera que tengamos esa gracia tuya de saberte descubrir, de saberle dar ese sentido sobrenatural a todo lo que nos sucede. También, Señor, distinguiendo en nuestras tormentas, que tengan la dimensión objetiva, porque a veces, dependiendo de nuestra personalidad, dependiendo de nuestra forma de ser, de nuestro temperamento, podemos tender a sobredimensionar nuestras tormentas, a que sean algo subjetivo y no objetivo. Te pedimos, Jesús, con tu gracia, que nos ayudes a ser objetivos y que ese ser objetivos nos lleve a cargar, cuando sea necesario, en esas tempestades, con tu cruz y no con nuestras cruces. Cruces a veces escritas con minúscula, porque cuando realmente cargamos con tu cruz, con tu santa cruz, es distinto. Es distinto porque en el fondo, Señor, llevamos la cruz entre los dos, entre tú y yo. Y aprenderemos no solamente a tolerar o a soportar la cruz, no solamente a aceptarla, sino a quererla. Porque tú no quieres, porque tú nos demuestras que
no se lleva así. Tú no quieres que llevemos la cruz a patadas, a empujones, sino que la llevemos con garbo, la llevemos como tú. Viene esa tempestad, volviendo al Evangelio de la misa de hoy, que es el evangelista Marcos, y nos expone cómo el Señor estaba en la popa, dormido sobre un cabezal, y lo despiertan diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Te pones tú de pie, Señor, y te diriges al mar diciendo: silencio, enmudece. Y cómo el viento cesa y viene una gran calma en el agua. ¿Por qué te duermes, Señor? ¿Por qué a veces nos da esa impresión? Como que te da igual lo que nos pueda suceder. Y no es así. Sabemos, Señor, que te das cuenta perfectamente de la tormenta, te das cuenta perfectamente de todo lo que nos sucede. Pero una enseñanza más es que tú quieres, Jesús, que te hagamos partícipe de lo que nos pasa, que te contemos nuestros problemas, que te contemos nuestras circunstancias, lo que nos agobia, lo que nos alegra. No basta con que lo sepas, porque lo sabes. Sabes perfectamente cuál es nuestro estado, cuáles son nuestras circunstancias. Y te pedimos que con esa fe nos concedas también, Señor, como consecuencia, una vida confiada y abandonada en ti. Porque sabemos que tu estilo para resolver las cosas es antes, más y mejor. Tú así resuelves las cosas, Señor. Muchas veces no como a mí me gustaría, no como yo lo hubiera hecho. Y a veces también, pues sabemos, nos queda claro que no es tu voluntad de resolver alguna situación, sino afrontarla. Quieres que las afrontemos, quieres que vivamos con aquel problema, con aquella contrariedad. Porque aquello quizás, Señor, nos acerca más a ti, nos hace mejores hijos tuyos, nos ubica en nuestra realidad de ser hijos tuyos. Confianza, abandono. Y por último, el Evangelio también nos dice ese diálogo después de que tú, Señor, terminas de hablar, de dialogar con el mar, te diriges a los discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Es lógico, pensemos, pongámonos en el pellejo de los discípulos, de los apóstoles que irían en esas lanchas, que estuvieran llenos de miedo. Porque ¿quién le habla al mar y el mar le hace caso? Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Y vemos cómo se decían unos a otros según el texto de San Marcos. Pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Señor, parte de la virtud de la fe que te estamos pidiendo especialmente en este día, con esa confianza, con ese abandono, te pedimos también que nos hagas unas personas, unos hijos tuyos muy obedientes, que obedezcamos a tu voluntad, que tengamos esa sana inquietud, sana preocupación que nos lleve a ocuparnos por descubrirte en lo que nos sucede. Descubrirte cada día en los sucesos ordinarios, en lo bueno y en lo malo, porque a veces, Señor, es más fácil descubrirte en lo malo, y en lo bueno se nos olvida que estás tú también detrás. Por lo tanto, ya antes de terminar, te pedimos que nos ayudes a ser almas muy agradecidas, como consecuencia de saberte descubrir detrás de lo bueno y de lo malo que nos puede suceder, y también ser almas muy pedigüeñas, que pidamos mucho, que pidamos lo que consideramos que es lo bueno, lo que conviene, pero que lo dejemos en tus manos. Y también, Señor, te pedimos, de la mano de la Virgen, que nos aumentes la fe, de manera que, con tu gracia y con la ayuda de la Santísima Virgen, te sepamos descubrir detrás de todo lo que nos sucede en la vida ordinaria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.